La palabra del Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Se lo voy a volver a repetir. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una de las cosas que pasa cuando usted vive en los Estados Unidos es que todavía quedan muchas tiendas que en los centros comerciales venden asuntos de motivación. Por lo regular venden regalitos, venden tarjetas y venden cuadritos, y muchos de ellos tienen mensajes de motivación. Algunos de esos mensajes contienen textos bíblicos. Es muy fácil usted conseguir algo que diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno de los textos que usted también encuentra en esos cuadros, a veces los encuentra en una taza de tomar café o algo así, es precisamente este texto de Jeremías 29, que dice que Dios tiene pensamientos sobre la humanidad, pensamientos de paz, no de mal, y que Dios desea darnos el fin deseado. Para muchas personas esto es una promesa suelta y la toman como una promesa absoluta. Y hay personas que ni siquiera entienden eso de Jeremías y el número que está detrás. Sencillamente lo ven como algo de motivación. Ahora bien, hay creyentes que toman estos textos de manera absoluta como una garantía de liberación y una liberación inmediata a sus problemas. Y eso es una realidad. Hay personas que cuando toman en sus manos estos textos no comprenden de dónde salieron. Por ejemplo, el texto de Filipenses. Recuerdo este caballero que puso en su oficina la foto de un auto que costaba en aquel momento unos $160,000. Y todos los días él oraba y decía: Señor, dame ese auto. Y un día alguien le preguntó que por qué él hacía eso, y él dijo: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este buen hermano no comprendía que el apóstol Pablo escribió eso desde la cárcel. Y la pregunta que tenía la iglesia es: ¿cómo el pastor, después de haber recibido tantas palizas, tantos golpes, pasado tanta hambre, estar durmiendo en el suelo, cómo es que él sobrevive la cárcel? Y su respuesta es: he tenido abundancia y he tenido escasez. ¿Y saben cómo puedo sobrevivir la cárcel? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Del mismo modo, cuando nosotros leemos Jeremías 29, no podemos ignorar el contexto de sufrimiento en el cual fue escrito, porque eso es lo que le da sentido a este texto bíblico. El pueblo de Judá estaba esperando lo peor. Unos 120 años antes, unos 140 años antes, el reino del norte, que se conocía como el reino de Israel, tenía 10 tribus, la capital era Samaria, había caído ante un imperio extranjero, los asirios, que era gente muy sanguinaria. Ahora el pueblo de Judá estaba rodeado por el ejército babilonio. Y Babilonia al principio lo que hizo fue decirle: páguenme y no los destruimos. Pero finalmente los babilonios llegaron y arrasaron con la ciudad de Jerusalén.
destruyeron el templo que había hecho Salomón y llevaron cautivos a los líderes del pueblo a Babilonia. Hubo mucho sufrimiento. La sociedad estaba polarizada porque algunas personas veían a Jeremías como un traidor, que en vez de decir el Señor nos va a salvar, les decía viene juicio de parte de Dios. Cuando finalmente el pueblo es conquistado, no ocurre de un día para otro, es un proceso que toma unos 15 años. El profeta le manda una carta a los exilados, a los deportados. Y es en esa carta pastoral que le escribe este texto de parte de Dios. Por lo tanto, este es un texto que nos llama a perseverar en la fe. No nos llama a escapar, pero toma en serio la experiencia de la angustia, del sufrimiento y del exilio. La deportación, la primera deportación ocurrió para el 597. La destrucción de Jerusalén ocurre para el 586. Y después viene el grito, el clamor. ¿Dónde está Dios en medio de nuestro sufrimiento? ¿Nos ha abandonado el Señor? ¿Acaso el Señor ha olvidado sus promesas? ¿Acaso el Señor ha olvidado a su pueblo? Jeremías le da un consejo pastoral al pueblo y les dice que el cautiverio va a tener un fin, pero no inmediato. Ese fin va a tomar una generación y media, unos 60 años. Y por eso, en la carta él le dice algunas cosas que la gente no quería escuchar. Por ejemplo, edifiquen casa, porque van a tener que vivir en ese lugar. Planten huertos para tener que comer. Formen familias. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad. Y esa sociedad judía en el exilio necesitaba familias que mantuvieran viva la fe y la esperanza. El juicio no era final, el juicio no era definitivo, el juicio iba a tener un final, iba a terminar, pero no inmediatamente. Y por eso el profeta llama al pueblo a tener una vida plena, aún en medio del dolor, confiando en que Dios sigue siendo fiel. La vida es dura todos los días para todo el mundo. Uno piensa que la gente que tiene éxito, que la gente que tiene fama y fortuna, no sufren. Pero ¿cuántas celebridades que han hecho centenares de millones de dólares no se suicidaron? ¿O no terminaron en la adicción? ¿O al final no confiesan que han sido tremendamente infelices? El dinero en sí mismo no trae felicidad. La fama en sí misma no trae felicidad. El éxito en sí mismo no trae felicidad. René Pérez, uno de los cantantes, si se puede decir cantante, de música urbana, durante la pandemia publicó una canción que se llama René. Y ahí él confiesa
que él ha tenido ideación suicida. Después en una entrevista dijo que él estuvo a punto de tirarse en un 8º piso. Pero hay una frase que a mí jamás se me olvidará. Él dice: los estadios están llenos, pero yo estoy vacío. Nosotros no podemos encontrar la felicidad en las cuestiones materiales. Hay personas que tienen la casa del $1.000.000, el auto de $100,000 o $200,000 y son miserables. Y hay personas pobres que son felices. Porque la felicidad no depende de lo que usted tiene. La felicidad depende de usted entender el sentido de la vida y vivir con sentido de propósito y vivir sabiendo que su vida tiene sentido. Y por eso la gente viene a las iglesias. Nosotros, los seres humanos, necesitamos un sentido de propósito en la vida que solamente lo da la fe en el Dios creador que se ha revelado a través de la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Fuera de eso, usted puede tener muchas posesiones y solamente va a tener cosas. Porque hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque ni sus hijos los aman. ¿Cómo entonces es que uno cultiva la esperanza? ¿Cómo es que uno encuentra la esperanza? ¿Cuál es la anatomía de la esperanza? El primer paso es conocer a Dios. El segundo es encontrar propósito y el tercero, la esperanza de un futuro glorioso. Y eso todo está en este versículo. El conocimiento divino, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios piensa en usted. Dios le conoce a usted. Dios piensa en mí. Dios me conoce a mí. Usted y yo estamos en la mente de Dios. Y Dios tiene un propósito. Y su propósito es un pensamiento de paz. En un minutito le voy a decir que paz sería mejor traducida como bienestar integral. Dios desea nuestro bien, no nuestro mal. Y cuando usted sabe que Dios lo tiene a usted en su noticia, y cuando usted sabe que Dios tiene propósitos buenos para con nosotros, ahí es que usted puede discernir la esperanza, ver el futuro y entender que el Señor nos quiere dar un fin positivo. Vamos a desempacar esos 3 puntos. En primer lugar, Dios nos conoce a la saciedad. Desde antes de usted nacer, ya Dios le conocía y le amaba. Aquellos de nosotros que somos padres, madres, sabemos que uno quiere a sus hijos e hijas desde antes de nacer. Del mismo modo, desde antes de usted haber sido concebido o concebida, Dios le conoce. Dios le conoce. Y Dios le tiene a usted en memoria. El conocimiento que Dios tiene de usted no es casual, no es superficial. Es un conocimiento profundo y es la base del plan que Dios tiene para su vida. Porque Dios tiene un plan para su vida. Y nosotros necesitamos tener esa certeza. Eso es lo que nos ayuda a vencer la angustia.
Cuando una persona se siente sola en el universo y piensa que hasta Dios se ha olvidado de ella, eso produce dolor, dolor emocional, eso produce angustia. Pero cuando usted se da cuenta que Dios nunca ha estado lejos de usted, ahí es que usted empieza a dar el primer paso a una vida feliz. Nosotros hablamos mucho de espiritualidad y se habla mucho de la espiritualidad. La espiritualidad es sencillamente usted abrir los ojos a la realidad de que Dios nunca ha estado lejos de usted. En el Nuevo Testamento, en el último capítulo del Evangelio según San Lucas, hay una historia donde el Cristo resucitado va caminando, alcanza a una pareja y sigue hablando con ellos. Y ellos lo que hacen es decirle: fracasó Jesús, lo mataron, nosotros teníamos esperanza, nuestras esperanzas han muerto. ¿Y a quién se lo están diciendo? A Jesús. Porque sus ojos están velados y ellos no pueden discernir la presencia de Cristo. Y así somos los seres humanos. Decimos: Dios me ha abandonado. ¿Y a quién se lo decimos? A Dios, que está a nuestro lado. Y descubrir la espiritualidad es tener la experiencia de los caminantes de Emaús, de poder discernir en un acto litúrgico, el partimiento del pan, que Cristo está aquí. Cuando Jesús, ese extraño que ellos no podían reconocer, tomó el pan, lo partió después de haber dado gracias y lo repartió, ellos reconocieron haber visto ese acto. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor. Y ahora en la mesa de su casa, Jesús estaba allí. Nosotros necesitamos comprender de que Dios está a nuestro lado. Dios no está lejos de usted. Y usted me puede decir: pero hermano Pablo, es que usted no sabe lo que yo he sufrido. Usted no sabe cómo yo he visto sufrir a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, cómo yo he sufrido en carne propia. ¿Dónde estaba Dios en medio de mi sufrimiento? Dios estaba sufriendo con usted. Dios estaba sufriendo con usted. Dios estaba allí. Dios está allí. Una vez usted comprende que Dios le conoce, usted empieza a comprender que Dios tiene propósitos para su vida. Y es triste que nosotros estamos limitados por el lenguaje, porque la traducción principal está correcta. Dios tiene para nosotros propósitos de paz, pero la palabra shalom en hebreo es más que la paz. Es la paz que usted tiene cuando usted tiene bienestar integral, cuando usted tiene amor, familia, empleo, recursos, techo, salud. Cuando usted tiene todo lo necesario para tener una vida buena, usted tiene shalom. Y Dios nos está diciendo que el propósito que tiene para nuestra vida es un propósito de shalom. Es un propósito de bienestar integral. Dios no está en nuestra vida para condenarnos. Dios no está en nuestra vida para destruirnos. Al contrario, Dios está en nuestra vida para crear esas condiciones de bienestar integral donde usted alcanza una salud física, emocional y espiritual. Yo he visto creyentes con cáncer
terminal que están sanos. Porque saben que cuando esta vida termine, van a caminar por la eternidad con el amigo con quien han caminado tantos años. No le temen a la muerte, porque saben para dónde van. Van a la casa del Señor que les dijo: voy a preparar un lugar para ti. Y por eso, aunque nuestro cuerpo mortal se sigue deteriorando, el hombre interior, la mujer interior se sigue renovando en espíritu día a día. Y yo he visto gente que no le duele una uña físicamente, que están profundamente enfermos, porque no tienen el bienestar integral, no tienen el shalom de Dios. Sepa usted bien, Dios tiene planes de bienestar para usted. Dios tiene planes de bondad para usted. Cuando yo tenía 14 años, mi mamá murió. Yo no era creyente. Yo no tenía nada de fe. Cuando yo llegué a la fe, de manera milagrosa, por 2 años yo estuve orando: Señor, ¿por qué tú no sanaste a mi madre? Y hubo un momento que yo comprendí. Y yo entendí perfectamente por qué mi mamá murió cuando murió. Y por qué ella tenía que morir. Porque ella había completado su vida a los 38 años. Aún en aquel evento tan trágico, yo comprendí que Dios tenía un propósito de paz, de bienestar. Y yo le aseguro a usted, en el nombre de Jesucristo, y se lo digo con autoridad del cielo, que aún los momentos más trágicos que usted ha experimentado, Dios ha estado con usted haciendo planes de paz para su vida. Cuando usted comprende eso, ahora es que usted puede visualizar el futuro. Y entonces usted puede visualizar el fin que esperamos. Y darse cuenta que Dios tiene un fin para usted. Hay personas que entienden eso de manera comercial, física. Su fin es que quiero tal puesto. Su fin es que quiero tal propiedad. Su fin es que quiero que mi cuenta de banco tenga tanto. Su fin es que quiero que mi cuenta de retiro tenga tanto. Todo eso está fuera del verdadero fin de nuestra vida. No hay nada malo con que usted trabaje duro y logre metas económicas, financieras. No hay nada malo. Pero el fin de la vida no es acumular cosas. No es obtener títulos. No es obtener reconocimiento. El fin, el propósito de nuestra vida es desarrollar una amistad, una relación de amor, amistad y obediencia con Dios por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Se lo voy a volver a repetir. El propósito de nuestra vida
es desarrollar una relación de amor, amistad y obediencia con Dios por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y cuando usted desarrolla esa relación de amistad con Dios, usted empieza a contemplar la eternidad. Y usted empieza a contemplar que la vida es mucho más que poseer. Que los bienes materiales no son la medida para darnos felicidad. Usted empieza a vivir con esperanza. Usted empieza a vivir con esperanza. Porque usted tiene un amigo que es Dios. Y eso hace toda la diferencia. Como pastor, yo tuve varios casos de personas, algunas jóvenes, otras muy maduras ya, que sorprendieron a sus médicos cuando los médicos le dieron diagnósticos catastróficos. Y las personas decían: gracias, doctor, por el diagnóstico, ahora vamos a orar. Y hubo médicos que se burlaron de feligreses. Se burlaron de ellos. Hasta que Dios empezó a hacer cosas en la vida de esa persona. Y cuando se hace el tercer MRI o la tercera sonografía y la masa que estaba en la primera y en la segunda no está en la tercera, ahí es que empiezan a darse cuenta que están trabajando con personas que viven de manera distinta. Y cuando esos doctores, muchos de los cuales no tenían fe, le decían a una persona: a usted le quedan tantos meses, y la persona decía: bueno, yo tengo planes para tantos años. Y tantos años después, los médicos le decían a los familiares: no hay razón médica para que su papá o su mamá esté vivo. O sea, yo no sé por qué están vivos, pero viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que ajustar nuestra visión del futuro. La vida no es un juego que gana la persona que muere con más juguetes. La vida, usted la discierne y la vive bien cuando alcanza el propósito perfecto de Dios para su vida. En ese propósito perfecto de Dios, usted empieza a comprender que Dios le conoce, por lo tanto Dios está en control. Dios es el que restaura porque Él tiene pensamientos de paz. Y que Dios es quien cumple porque nos promete un final de esperanza. Y cuando usted comprende el propósito divino para su vida, usted es feliz. Cuando usted dice: para esto yo nací y estoy en la perfecta voluntad de Dios, usted es feliz. Cuando usted entiende que su vida tiene sentido, valor y propósito, usted es feliz. Nosotros no vivimos en un país asediado por los babilonios, pero sí estamos asediados por incertidumbre, por fuerzas del mal, por controversias, por desafíos grandes. Nuestro país enfrenta grandes desafíos, internos y externos. Y yo sé que muchos de ustedes
han decidido no ver más noticias porque le sube la presión, porque uno se cansa de ver cómo la corrupción sigue día tras día, tras día, tras día, mermando a nuestro pueblo. Y mucha gente lo que hace es que dice, no quiero saber lo que está pasando. Esos tiempos turbulentos están aquí y nos rodean. Y yo sé que usted y yo pensamos algunas cosas dos veces. ¿Saldré a esta hora a comprar algo o lo dejo para mañana? ¿Paso por aquí o no? Pero yo enterré personas que murieron por balas perdidas. Yo enterré a padres que murieron porque se tiraron frente a las hijas cuando sus yernos les estaban disparando. Este es un país peligroso. Vivimos tiempos turbulentos. Y es precisamente en esos tiempos turbulentos que usted y yo tenemos que comprender que la promesa de Dios sigue viva. La promesa de Dios sigue viva. Que Dios no ha perdido el control de la historia. Que Dios no ha perdido el control de su historia. Que Dios sigue bendiciendo, transformando, cambiando. Porque Dios tiene pensamientos de paz para usted. Y por eso yo le digo a esta amada iglesia, como cuerpo de Cristo, y a todos ustedes como personas individuales, que necesitamos vivir con la certeza de que en medio del sufrimiento Dios consuela. Dios consuela. Que aunque yo no lo vea, Dios está trabajando en favor nuestro. Que aunque yo no lo comprenda, Dios tiene un plan para nuestra vida. Y ese plan es de bienestar, porque Dios desea darnos un futuro de esperanza. Necesitamos saber eso. Pero no podemos desesperarnos. Y no podemos caer en estas prácticas que tratan a Dios como si fuera un niño demandado. Hay personas que dicen, yo voy a orar de esta manera y Dios me va a tener que dar lo que yo quiero. Y están equivocados. Usted puede decretar todo lo que usted quiera. Usted puede tener todos los pensamientos positivos que usted quiera. Usted puede tener todas las visualizaciones positivas que usted quiera. Pero la relación con Dios, le dije que es de ¿qué? De amor, amistad y ¿qué? Obediencia. Dios no me tiene que obedecer a mí. Yo tengo que obedecer a Dios. Dios no tiene que acatar mis decretos. Yo soy el que tiene que decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y cuando usted empieza a vivir así, usted empieza a comprender que el tiempo de Dios es perfecto. Es mejor esperar el momento de Dios a recibir una bendición a destiempo que usted no va a poder manejar. Usted me dirá, hermano Pablo, pero todo lo que usted ha dicho viene del Antiguo Testamento. Pero esta promesa fue confirmada en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, una figura central en esa segunda parte de la Biblia, le escribió una carta a una iglesia
que estaba en una ciudad llamada Filipos, de la cual hoy solo quedan las ruinas. Y como la carta la escribió a la gente de Filipos, se llama la carta a los filipenses. Y él, que escribe la carta estando preso, que escribe la carta más bien para despedirse en caso de que lo asesinen, que lo ejecuten, dice a esta iglesia que él amó tanto y que lo amó tanto a él: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfección en el Nuevo Testamento no quiere decir que no tenga un solo error. No. En griego, que fue el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, algo perfecto es algo que está maduro. La palabra telios en griego quiere decir que llegó a su fin. Algo que está maduro. Dios nos va a llevar a esa madurez. Dios desea que usted alcance esa madurez, que usted llegue a ese punto de madurez. Eso es perfección. Y el apóstol Pablo le dice a su iglesia que aquel que comenzó a trabajar en nosotros va a seguir trabajando en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted alcance la madurez espiritual en Cristo Jesús. Por eso, esta iglesia como cuerpo y todos nosotros a nivel individual tenemos que comprender que la obra no ha terminado, que Dios sigue haciendo grandes cosas en medio de su pueblo, que el Señor sigue teniendo planes para con nosotros, porque Dios nunca ha estado sin testigos en este mundo. Dios tiene planes para ti de bienestar, porque Dios tiene un futuro para Caguas, para Puerto Rico, y ustedes tienen un rol principal en ese plan de Dios. Y a nivel personal, yo le digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios tiene un plan para tu vida, como la tiene para la mía. Es un futuro lindo, de paz, de bienestar integral. Y quizá usted me diga: hermano Pablo, usted no sabe lo mucho que yo he sufrido, lo quebrantado que yo estoy. Pues si usted está quebrantado, el futuro que Dios tiene para usted es un futuro de restauración. Dios tiene un plan para tu vida. Por eso, hoy Dios nos llama a seguir adelante, a madurar en la fe, a profundizar en nuestra espiritualidad.